De nuevo, muy buenos días. Esta vez quisiera hablar acerca de una información que puede estar relacionada con la cultura del macizo colombiano, de aquellos que nos dejaron el legado de las esculturas en piedra que se encuentran por aquí en esta zona. Hablar específicamente del lugar que hoy se conoce como San José de Isnos, que también es muy cercano a San Agustín, en el mismo Huila, aquí en Colombia. Resulta que San José de Isnos, San Agustín y todos sus demás alrededores fueron unos sitios donde se encontraron las comunidades que poblaron de escultura lítica toda esta zona. Pero de acuerdo a cómo se van manifestando las esculturas y su grado de complejidad, diera una pista, podríamos decir, de cómo fue el avance en la escultura y cómo también fue el movimiento de ellos mismos como asentamiento. Es posible que, según estos datos que se manifiestan en la complejidad de la escultura pudo haber tenido un proceso que podríamos considerarlo inicial, cercano aquí a lo que es San José de Isnos, el último asentamiento como tal. Eh, pero resulta que en donde inicia como tal las primeras manifestaciones escultóricas parece ser más dadas en San Agustín. Y ellos poco a poco se van dando cuenta que la gran riqueza de esta región, tanto geológica, mineral, hídrica, de recursos naturales y biológicos, y de recursos bióticos y abióticos, era grandísima. Y se van desplazando hacia el sur para no interrumpir mucho toda la gran diversidad y dejar que toda esa manifestación natural se mantuviera. Y esto se podría notar gracias a la complejidad, como he estado diciendo, de la escultura, porque resulta que aquí en San Agustín, la escultura, aparte de que toda es muy, muy bella, también tiene unos grados de complejidad, podríamos llamarlo menores, aunque no es que sean así. Pero si nos damos un vistazo a las esculturas que hay en San José de Isnos, nos vamos a dar cuenta del grado de perfección y de complejidad tan extrema que tienen esas esculturas, que prácticamente lo dejan uno anonadado por completo de, de lo hermosas que son. Es que son, es difícil explicarlo con palabras, son muy bellas esas esculturas, pero al mismo tiempo podríamos también pensar de que habían asentamientos que se mantenían y que no era que todos se desplazaran completamente hacia un lugar en especial, sino que habían pequeños asentamientos en diferentes lugares y otros grandes asentamientos de mayor población, que eran los que viajaban. Y en un lugar que se llama Granada, la vereda Granada en San José de Isnos, cabe destacar una escultura, dos esculturas muy particulares. La Granada en San José de Isnos es un lugar bastante apartado de lo que hoy en día están ubicados el Parque de las Piedras, del Alto de las Piedras, y el Parque del Alto de los Ídolos,
que son los lugares donde mayor concentración de estatuaria podemos ver. Pero resulta que en Granada también hay algunas esculturas y algunas tumbas de las cuales se ven muy interesantes. Por ejemplo, allá se pueden observar dos esculturas de las cuales una está tan cerca de la otra como a una distancia de 2 metros. Una tumba de la otra y una escultura lo mismo, a 2 metros una de la otra. Como si quisiera uno pensar o como si hubieran dejado la idea de pensar de que fueron una pareja. Y evidentemente una de las esculturas parece tener una manifestación femenina y la otra una expresión un poco masculina. Pero lo interesante de esto fue la dentadura de ellos. La dentadura de ellos presentaba 4 colmillos en la zona derecha y 4 colmillos en la zona izquierda. Y solamente en el centro se podían ver 3 pequeños dientecitos muy mal constituidos, y en la parte de abajo 2 dientecitos también casi que sin mucha importancia. Y en los laterales, aquí en los extremos, no existían dientes. Y en la que eso sucedía en lo que podría uno pensar pudo haber sido el macho o el hombre. Mientras que en la que está al otro lado, a 2 metros de distancia no más, máximo 3, está la que podría ser la hembra, y ella tiene entonces doble boca, en la cual en la boca de arriba encontramos 3 pares de colmillos en cada lado, pero colmillos gigantes. Y en la boca que se muestra abajo en la misma escultura, solamente existe en uno de los lados 2 colmillos, pero también de un gran tamaño. Eso pareciera dar a pensar una idea de que seguiría manifestando la idea de posibles mutaciones genéticas, en donde eran ensayos que se hacían para ver cómo lograban encontrar el, el modelo ideal para seguir dejando la vida de esa manera, para seguir manteniendo ese modelo. Y resulta que esa vereda de la Granada, allá en San José de Isnos, es una vereda que queda muy cerca al río y muy lejana de donde están las congregaciones de esas otras esculturas importantes. A 200 metros de altura entre una y la otra, y en distancia pueden ser 8 kilómetros como máximo de distancia de una de las otras. Bueno, nuestros caminos hoy en día, ¿no? De pronto nuestros caminos pudo haber sido menos, 4 kilómetros tal vez, un poco más recto. Eso pudiera dar a pensar de que efectivamente ellos, al ser entre los más extraños, fueron relegados, fueron aislados de la comunidad, de ese grupo que se mantenía, por ser tan particulares, tan lejanos de las características que los demás tenían, como si hubieran sido los raros, y les tocó vivir una vida aislada, por allá muy lejos, y las esculturas como tal pareciera que no están terminadas, pareciera que hubiera faltado trabajo en ellas, pero cuando usted las observa resulta que también han sido partidas, hay algunas partes que están partidas, como si en realidad ellos hubieran sido así, de pronto manos palmípedas, los dedos no estaban muy bien definidos, la boca no era completa, los colmillos habían sido demasiados, y de esa manera podemos pensar de que ellos se aislaron.
y aún así siguieron viviendo hasta el momento de su fallecimiento. Otra de las cosas que también parece ser importante o de relevancia en cuanto a lo que uno observa en las esculturas es que difícilmente usted encuentra en las esculturas gestos de dolor o de ira. Antes, por el contrario, si ellas están manifestando el amparo de una tumba y el reflejo de ellos mismos, ellos se muestran felices, ellos se muestran de una forma agradable, ellos no se muestran en sufrimiento ni en dolor. Es muy poca la escultura que muestra dolor, mientras que la mayoría de las esculturas, más del 90%, 95% de la estatuaria, manifiesta prácticamente alegría, a pesar de sus rasgos fieros, pero en ellos se puede percibir de que existe alegría. Estos son datos que he ido obteniendo gracias a la observación de la escultura y de estar sentado mirándola durante un largo rato. Otro de los datos que también parece ser interesante fue el que ofreció una arqueóloga que una vez visitó toda la estatuaria o la gran mayoría de la estatuaria dedicada a la policromía, en la cual muestra cómo en una de las piedras ha quedado un tipo de chorrión de pintura. Y resulta que eso sucede regularmente cuando hay afán. Cuando usted hace las cosas con algún tipo de afán, cuando está pintando, resulta que posiblemente ese afán hace que usted cargue un pincel y ese pincel no lo descargue de buena manera y termine chorreándose en algún lugar por el afán que se tiene. Y eso da a pensar algo también, que de pronto posiblemente pudo haber venido un tipo de maestro, escultor o pintor, el cual enseñaba las técnicas y continuaba, no se quedaba. Y poco a poco se seguía mejorando esas técnicas a medida que los artistas que aprendían de aquellas técnicas las iban perfeccionando. Esos son datos bonitos que, hablando con las personas, se han logrado obtener. Otros datos también que, hablando con las mismas personas de allá del lugar, se obtienen es acerca de los huaqueros. Los huaqueros comentan de cómo han encontrado las tumbas, de que encuentran esqueletos ubicados en los sarcófagos o ubicados en las tumbas, algunas que llaman de cancel o de semicancel, pero encuentran los esqueletos con sus atavíos, con sus adornos, con sus alhajas, con recipientes, con comida, sí, con simulaciones de comida, como si hubiera existido allí algo de alimento, con las aberturas en los sarcófagos como si fueran canaletas, y que hay otros tipos de bateas, podemos llamarlas, que han sido consideradas sarcófagos. Sin embargo, en ellas se dice que no se han encontrado huesos, pero ellas están bastante limpias, aunque son muy grandes y tienen unos mangos con unas formas cuadrangulares. Eso también podría dar una idea de que no solamente se utilizaron o que el uso no fue netamente sarcófago, sino que posiblemente estemos errados en pensar que fueron sarcófagos y tal vez podríamos pensar que fue un tipo de purificador de algún tipo de líquido, podría haber sido agua como decantadores,
porque vienen a tener los mismos ranuras en la parte superior y esas asas podrían encajar unas con otras, sino que pues son pocas las que se han encontrado y no se ha hecho la similitud para ver si de pronto pudieran encajar. Estos tienen los datos a grosso modo para querer contar en este nuevo episodio. Muchas gracias de nuevo.